Y muy buenas a todos, guapísimos, aquí Vegeta777 en un gameplay directo de Planeta Vegeta. Y bueno chicos, hoy estamos en el especial 4000 suscriptores. Así es, pero ¿quién lo hubiera imaginado? Este es definitivamente el mejor regalo de Navidad que se me hubiera ocurrido traer en mi canal, ya que como lo habrán visto ahora, he decidido analizar un vídeo clásico del mismísimo Vegeta777 para este especial de Navidad y Año Nuevo, y por los 1000 suscriptores de mi canal, sé que recientemente este youtuber se volvió viral por los Squidcraft Games, pero está de más decir que ya hubo mucha gente que habló de eso mismo, pero yo tuve la idea de traer un vídeo nostálgico sobre él, exactamente su especial de Planeta Vegeta por los 4000 suscriptores, y esto no es para menos, ya que tal vez y solo tal vez yo podría ser la primera persona en hablar de este tema en la plataforma, al menos que yo sepa. Además, luego de ver el gran éxito que tuvieron los vídeos de la película de Lego Minecraft y el cortometraje animado Gamers, he tomado la iniciativa de traer a mi canal otro video de la época dorada de YouTube. Admito que me siento como un profeta o un visionario al ser el primero en hablar de estos vídeos clásicos de la plataforma, sin duda un privilegio que solamente yo puedo presumir, pero bueno, una vez hecha esta presentación, es hora de empezar. Luego de hacer su icónica presentación al tirarse a la piscina desde esa altura, Vegeta nos comenta sobre su hogar y los últimos arreglos que le hizo la Villa Vegeta. También dice que tiene otras cosas que hará en ese video por ser un especial, y las llevará a cabo sin importar el tiempo que le lleve. Estaba lloviendo por lo que se metió en su casa y nos da un recorrido. La sala principal estaba decorada con cuadros y tenía el piso de lana negra además de las paredes de ladrillos de arenisca. Después nos muestra su sala de cofres. Todo iba bien por ahora, hasta que lo sorprenden unos enemigos que aparecieron así como así en el segundo piso. También aquí conocemos a Mika, un lobo que según protegía la casa, aunque no lo hizo en ese momento, pero de todos modos Vegeta nos muestra también una salida al exterior y su cuarto principal que estaba debajo de una pecera donde tendrían que haber peces y tiburones, aunque estaba vacía para ese entonces. Luego sube al tercer piso en donde las paredes eran de ladrillos normales aunque el piso todavía era de lana negra. Aquí él nos comenta que todo eso lo hizo en modo supervivencia y sin trucos, demostrando así su gran talento para la construcción desde sus inicios en 2012, juzguen por ustedes mismos. Que por cierto, para quien no lo sepa, todo está hecho en modo supervivencia, sin trucos, sin too many items, ni mods en los que hay bloques ilimitados, de tal forma que todo esto me ha llevado un trabajo tremendo y vosotros lo sabéis. Ahora se sube arriba de la pecera para que la podamos ver y da un recorrido mostrándonos algunos lugares alrededor de la casa, en especial su granja donde se dirigiría en unos momentos. Ahora entra a una habitación en donde no había nada, de hecho Vegeta nunca hizo algo en esa habitación en toda la serie. Por último sube al techo y ahí termina el recorrido. Después sale por una tercera salida que llevaba a su invernadero. Después va a la zona de los caballos y ahí conocemos a Vicente. No estoy seguro de esto, pero es posible que esta sea su primera aparición en el universo de Planeta Vegeta, pero pueden corregirme en los comentarios. Ahora comienza a construir una mini casa apodada por él como la casita del amor, lugar donde sus animales podrían reproducirse mientras veía si tenían crías o algo. Vaya que incluso en aquellos tiempos la imaginación de Vegeta estaba en otro nivel. Después regresa a casa y recoge unos materiales que le faltaban. De paso crea también un par de golems, y mientras construía tiene problemas con un fantasma, pero al final sí lo pudo terminar y le colocó cristal al techo. Ahora vuelve y se prepara para el momento que todos esperamos en este video, la batalla final contra un jefe. Primero se fabrica una espada de diamante y luego recoge otros objetos y cachivaches que según le servirían para aquella lucha, entre ellos un mapa y unas orbes con las que haría aparecer al jefe. Después se va al establo con Vicente y le pone su armadura, pero regresa a casa para buscar comida y también a unos amiguitos que originalmente le ayudarían en la batalla, y eran unos creepers morados de un mob que Vegeta había domesticado. Ahora regresa con Vicente y se van al desierto. Con todo lo dicho anteriormente ya estamos a la mitad del video y Vegeta tiene varios problemas para cruzar la jungla. Primero se le atraviesan los creepers, luego se atora bajo un árbol y no puede cruzar, y por último tiene que evitar ir en el agua por la dificultad que conllevaría hacerlo con el caballo, pero después de un exhaustivo viaje logran llegar. Es irónico que aquí Vegeta detiene a los creepers que supuestamente le iban a ayudar, ya que no los volveremos a ver otra vez en el video. Ahora tenía que intentar pasar la noche y su primer plan fue hacer una construcción
provisional, la cual al final fue un fracaso por ser bastante insegura, por lo que toma a Vicente y buscan una construcción de tierra que estaba por ahí y se resguardan. Ahora Vegeta sale a buscar algunas momias para conseguir sus orbes y así hacer aparecer al jefe final, pero al verse en desventaja ante la absurda cantidad de enemigos, tuvo que retroceder. En el proceso un creeper le explotó y le hizo una construcción de piedra luminosa, pero el tiempo pasó y por suerte Vegeta pudo sobrevivir la noche en el desierto y finalmente consiguió las orbes que le faltaban. Ahora procedió a hacer que el jefe aparezca y lo logró. La batalla final ha iniciado y se extendió por los próximos 10 minutos del vídeo. Este jefe era una gran momia que disparaba fuego y podía volar para lanzar proyectiles y enemigos guardianes. Vegeta tenía que estar a cada rato cerca del agua para no ser quemado. Al inicio se subió a Vicente y le estuvo disparando flechas, pero en un momento la batalla se volvió cuerpo a cuerpo. Vegeta estuvo cerca de morir en algunas ocasiones, pero se pudo liberar de los problemas. También hubo una cierta destrucción en el desierto por los proyectiles y el fuego esparcido, hasta que se hizo de noche y el jefe estaba cerca de ser derrotado, hasta que logró acabar con él y consiguió su bastón que tiraba fuego. Sin duda un momento bastante emocionante que pudo quedar registrado, y de esta manera muy épica se acabó este especial de Vegeta 777. Perfecto, ya he visto el video completo y es momento de dar mi opinión. Como es de costumbre quisiera dar mi calificación, pero al parecer aquí hay un problema, ya que objetivamente y sin basarme en ninguna valoración propia, este es solo un simple gameplay de Minecraft hablado por un youtuber, el cual sin embargo, ha tenido un gran impacto en el contenido de YouTube de aquella época y estoy seguro que podría ser el primer video de Minecraft que muchos vieron en su infancia, incluyéndome a mí, por lo que les daré la libertad de expresar su calificación en los comentarios así como su opinión personal. Recuerdo que cuando estaba descubriendo la plataforma de YouTube por allá del 2013 o 2014, este fue uno de los primeros vídeos de los que tengo memoria para recordar haberlo visto. De hecho sí logré verlo completo el mismo día que lo encontré, aunque también recuerdo que mis padres me habían limitado el tiempo en la computadora para terminar de verlo, pero aún así lo logré y fue algo significativo para mí en aquel entonces. Más o menos tendría alrededor de 4 o 5 años cuando lo vi. A esa edad yo todavía iba al kinder. Definitivamente una época increíble a la que muchos de nosotros nos encantaría regresar. Aunque siendo honesto, yo casi nunca veo los vídeos de Vegeta 777 con regularidad, solo cuando tengo el tiempo y el interés en hacerlo, tal y como lo hice para hacer este vídeo. Y ya para ir concluyendo, me gustaría mencionar que este es un video de hace 13 años con más de 10 millones de vistas actualmente. Podría parecer una gran cantidad, pero aún así está por debajo de otros vídeos que tiene el propio Vegeta. Por cierto, si veo que este video tiene una cantidad suficiente de likes, vistas y comentarios positivos, podría revisar los otros especiales clásicos de Vegeta 777, estoy seguro que lo lograremos antes de que se termine el año, y eso que solamente falta una semana para 2026. Ahora voy a decir algo que ya me habrán escuchado decir y seguramente seguiré diciendo múltiples veces en otros vídeos, pero realmente me sigue pareciendo increíble que de verdad a mí me haya tocado ser la primera persona en hablar de ellos a pesar de ser vídeos conocidos por millones de personas. Pero bueno, esto ha sido todo de mi parte por el día de hoy y por este año. Les deseo que pasen o hayan pasado una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Disfruten sus vacaciones y procuren siempre hacer sus trabajos de clases. Un saludo. Adiós.